Bienvenidos, hermanos, a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa. Es un privilegio conocer a nuevos invitados, ¿verdad? Pues somos familia, ¿verdad? Es parte del gozo que sintemos en nuestro corazón el conocernos, ¿verdad? Caras que nunca pues habíamos visto y pues bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar con nuestro estudio. Para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando la carta a los Colosenses y esta noche vamos a estar en el capítulo 3, versículo 6. Fue donde nos quedamos la última vez que nuestro hermano compartió y de allí vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, hermanos, voy a hacer una oración para que Dios nos hable, ¿verdad? Para que Dios nos guíe por medio de su Santo Espíritu y que sea Él quien lleve toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por esta hermosa noche, Señor. Gracias te damos por darnos el privilegio de venir y de gozarnos, de alabarte, Señor, y más que nada, Señor, de venir y estar un tiempo aquí unidos en armonía, en un mismo sentir, sabiendo que cada uno de nosotros alabamos al mismo Dios, al Dios vivo, al cual nos rescató de la inmundicia, el cual pues vive en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Padre, que tú nos prepares nuestro corazón, tú prepares nuestra mente y que seas tú, Señor, quien nos guíe por medio de tu Santo Espíritu. Te pido que tú seas quien hable a través de mí, usa mi boca, mi lengua, Señor, y que toda palabra que salga, Señor, sea para edificación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, como introducción, ¿verdad? De la carta a los Colosenses, voy a compartir un poquito nada más que nada para recordar. Ya estamos en el capítulo 3, ya estamos pues cerca al final de la carta, ¿verdad? Y pues los que hemos estado aquí, pues varios de nosotros ya sabemos por qué escribió esta carta el apóstol Pablo, pero voy a compartir un poquito, ¿verdad? Para recordar más que nada. Sabemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes, es decir, a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas. La mayoría eran gentiles, hermanos. No era, un gentil es aquel que no es judío, ¿verdad? Como usted y como yo, que no somos judíos. Pues la mayoría eran gentiles, pero también había judíos en ese lugar. Y Pablo estaba en la cárcel de Roma cuando él escribió esta carta, hermanos. Sí. Sabemos que ahí en Colosenses, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 1, versículos 7 y 8 nos muestra ahí que Epafras, consiervo y colaborador, fue quien le da noticias al apóstol Pablo sobre los hermanos de Colosas, ¿verdad? Que ellos, pues él les contó, ¿verdad? Digo, les contó porque entre ellos estaba Timoteo y algunos que acompañaban al apóstol Pablo, ¿verdad? Él no estaba solo, había hermanos que lo estaban acompañando ahí. Y él va y pues les cuenta, ¿verdad? Del amor, de la esperanza, de la fe que tenían ellos. Pero también sabemos que nos muestra la carta que, hermanos, que ahí había falsas enseñanzas, había falsos maestros, ¿verdad? Los cuales se estaban infiltrando ahí y estos pues estaban enseñando mal, ¿verdad? Eran estas sectas que estaban dando unas falsas enseñanzas. Ellos creían que el espíritu es bueno, hermanos, pero que la carne, o sea, el cuerpo era malo. Eso es algo que ellos enseñaban. Y como ellos pensaban que el cuerpo era malo, pues para ellos no creían que Jesús fuera Dios, ¿verdad? Que no podría Dios siendo bueno encarnarse en un cuerpo malo. Es algo que ellos creían. Pero también el apóstol Pablo nos enseña ahí en esta carta, en el capítulo 2, versículo 9, que
Jesucristo es completamente, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ellos no creían en la deidad, ellos no creían que Él pues es Dios, ¿verdad? Como hoy en día muchos no creen que Jesús es Dios. ¿Ustedes sí lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Pues en ese tiempo y hasta hoy sabemos que muchos pues no lo creen, ¿verdad? Pero también entre esas falsas enseñanzas, estos maestros hacían adoración a los ángeles, ¿verdad? Y todo eso pues ya lo vimos. Pusieron leyes sobre la comida, qué debían de comer y qué no, pero también qué debían de tocar y qué no tocar. O sea, eran puras pues enseñanzas de hombres, como dice allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo les dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Y vemos cómo es que el apóstol escribe esto. Y Pablo les dice, ¿verdad? Que esos son mandamientos de hombres, son doctrinas de hombres. Y esas son simples enseñanzas humanas, ¿verdad? Pues todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Que eso se deteriora con el tiempo. Y esas reglas o leyes o mandamientos no ofrecen ninguna ayuda, hermanos, para vencer los malos deseos, ¿verdad? Los malos pensamientos. Y ahí donde estamos es en el capítulo 3. Todo eso ya lo vimos, hermanos. Vamos a comenzar a leer del capítulo 5, fue donde se quedó nuestro hermano René. Nomás para iniciar, ¿verdad? Del versículo 5 al versículo 11. Vamos a tratar de llegar al 11. No sé si lleguemos, pero con la ayuda de Dios. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue diciendo el 6, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hasta allí, hermanos. Como vemos, ¿verdad? Que la semana pasada mirábamos sobre el versículo 5, allí donde dice en el versículo 6, hermanos, hijos de desobediencia. Principalmente el apóstol Pablo se refería a estos falsos maestros, ¿verdad? Es una manera de referirse a uno que no es nacido de nuevo, ¿verdad? Pero sabemos que algunos sí fueron engañados, ¿verdad? Eso fue de seguro que algunos cayeron con estos falsos maestros. Y es más que nada de lo que está hablando aquí. A los que no habían entregado su vida a Cristo, aquellos que no lo habían recibido como Señor y Salvador, ¿verdad? Y por lo tanto vivían ese estilo de vida del cual vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Fornicación y todo lo que estuvimos viendo. Sabemos que era una vida pues llena de pecado, ¿verdad? Llena de malicia. Y sabemos, hermanos, que este versículo, sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Dios dice en la palabra de Dios que Él es amor, pero también es un Dios justo. Cuando yo miraba este versículo, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, me recordaba la historia de Noé, ¿verdad? Recuerdan cómo es que pues Dios manda este diluvio, ¿verdad? Y muchos mueren ahogados. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor de Dios, no quisieron pues creer, ¿verdad? Que Dios iba a mandar
ese gran diluvio y no quisieron entrar al arca, no quisieron vivir ese tipo de vida, y es donde viene la ira de Dios, ¿verdad? Esa ira pues divina, ¿verdad? Por algo el cual Él castiga el pecado, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que Él aborrece el pecado y castiga al que lo practica, ¿verdad? Ahí en la historia de Noé. Y eso es más que nada, ¿verdad? De lo que pasa, ¿verdad? Cuando una persona pues rechaza a Dios, ¿verdad? También sabemos que Dios castiga, ¿verdad? Ahí en el 7, hermanos, dice, las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Dice, cuando vivías en ellas, ¿verdad? Y se refiere, como digo, se refiere al versículo 5 y el 6, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿verdad? Algo pues sí, del pasado. Algo que habían dejado atrás. Entonces, ellos pues habían vivido ese tipo de vida como muchos de nosotros, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Ellos vivieron también esa vida pues depravada, por decirlo así. Y la palabra de Dios pues también nos muestra, nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nosotros también íbamos sobre la corriente de este mundo. Allí en Efesios, hermanos, capítulo 2, si alguien gusta leerlo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, gracias. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos, ¿verdad? Que nosotros también éramos hijos de ira, ¿verdad? En lo cual hablábamos sobre esa misma corriente, pero ahora esto me recuerda cómo es que yo no sabía, ¿verdad? Que el pescado nada siempre en contra de la corriente, ¿verdad? Pues antes nosotros íbamos sobre la corriente, pero ahora vamos en contra de la corriente, ¿verdad? Y ahora sí regresamos al versículo 8, hermanos. Vamos a ir viendo palabras de ese mismo versículo. Vamos a ir viendo palabras para ver más que nada a qué se refiere más al original, hermanos. Ahí en el versículo 8 dice, pero ahora, ¿verdad? Ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ¿verdad? Cuando dice, pero ahora, está hablando de la nueva vida, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida al Señor. Es cuando nosotros vinimos a ser nuevas criaturas. Y ahí dice, pero ahora, en esta nueva vida, dice, dejad. Dice, dejen o quitaos de encima estas cosas que voy a mencionar, las que voy a leer, ¿verdad? La ira. En griego, la ira, hermanos, es enojo constante que desea venganza. Ese es más que nada el significado de lo que se refiere ahí en ira. Dice, es el tipo de ira, ¿verdad? Que representa en la palabra griega, en la palabra griega es orge. Orge, no Jorge, hermanos. Orge. Es ira que permanece a fuego lento, ¿verdad? A fuego lento, bajo la superficie, esperando cualquier excusa para estallar, ¿verdad? Pues sí, para estallar. Y sabemos, hermanos, nosotros conforme, pues, vive uno en la vida, ¿verdad? En las experiencias que tiene uno, a lo mejor usted o yo, ¿verdad? Yo me identifico también con estos versículos, con alguno de ellos. Pero esto más que nada son aquellos que ni siquiera usted los está viendo y le dicen, ¿qué me ves? ¿Verdad? Y ni siquiera los estaba viendo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero ellos están así, ¿verdad? Con ese tipo de ira a punto de estallar, de pelear, de buscar pleito, de
de buscar problemas más que nada, porque eso es lo que lo lleva a uno con ese tipo de vida, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere. Ahí en Efesios, no vamos a ir ahí, yo lo leo de aquí, hermanos, pero ahí en Efesios 4:31, capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, nos enseña en Efesios, ahorita vamos ahí, pero en Efesios capítulo, ¿alguien lo gusta leer? Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27 dice: ni deis lugar al diablo. Muchos de nosotros hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y yo pensaba en esto, ¿verdad? Acá dice que pues que no tengamos ninguna de estas cosas, ¿verdad? Que nos despojemos, que nos quitemos, ¿verdad? Que dejemos ese tipo de vida, de ira, de enojo, de malicia. Y esto, hermanos, puede aplicarse a la vida de uno dependiendo en qué situación, ¿verdad? Porque uno puede enojarse por algo justo, ¿verdad? Cuando hay una injusticia, eso causa pues molestia, ¿verdad? Cuando hay una injusticia, cualquier ejemplo podemos usar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que se andan robando los niños, ¿verdad? De que va la familia y le quitan el niño y se lo llevan. Eso es una injusticia. Pues da ira, ¿da? Una ira justa. Una ira el cual pues no es mala, porque es algo por algo que pues no está bien, ¿verdad? Pues aquí en este versículo de Efesios capítulo 4, 26 dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces uno sí puede enojarse por algo que sí es justo, y eso lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hubo ocasiones que pues Él se enojó, ¿verdad? No sé cuántos recuerdan cuando Él entra al templo y ¿verdad? Dice que volcó las mesas y por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces eso fue por algo justo. Y ahí si me acompañan el Marcos capítulo 3 para ver otro ejemplo. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, para ver un ejemplo cómo es que nuestro Señor Jesucristo se enoja por la dureza de los corazones de estos fariseos, de estos escribas, porque ellos se molestaron porque nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, una sanación el día de reposo. Sana la mano de un hombre y estos se enojan. Se enojan por esa razón, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos que Él también se enojó, ¿verdad? Pero se enojó por algo justo, ¿verdad? Por algo el cual, pues no estaba bien. Ahí sí están ahí, hermanos. Marcos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, al fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Imagínense la escena, hermanos, lo que estaba pasando ahí. Y les dijo esta pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos estaban nomás mirando, ¿verdad? Callando. En el 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada, sana. Ahí vemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se enojó por la dureza de sus corazones, ¿verdad? Porque pues ellos no tenían amor al prójimo, ¿verdad? Como hoy en día. Hoy en día no vemos el amor al prójimo, ¿verdad? Hoy en día pues la gente no actúa de una mejor manera. Entonces sí podemos
enojarnos por algo justo, pero no estallar, ¿verdad? No enojarnos como aquellos que están como, ¿qué me ves? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que significa la ira en este versículo. Enojo constante que desea venganza, hermanos. Que desea venganza. Y sabemos que usted y yo, hermanos, hermano o hermana, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hacían algo así, buscábamos vengarnos, ¿verdad? Me la haces, me la pagas. Eso lo traíamos en mente, no nos queríamos dejar. Pero hoy, cuando nosotros vinimos a nuestro Señor, sabemos que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que la venganza es ¿de quién? Del Señor. La venganza no es de nosotros, la venganza le pertenece al Señor. Le aconsejo que se memorice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Fíjese lo que dice ese versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Memorices ese versículo, hermanos. Se lo recomiendo para un día que se le venga algún mal pensamiento, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? Hebreos capítulo 10, versículo 30. ¿Qué dice? Ahí vemos, ¿verdad? Al que conocemos, ¿verdad? Antes no lo conocían, pero hoy lo conocemos. Y de Él es la venganza, no de nosotros, hermanos. Memorices ese versículo. Regresemos ahí al capítulo 8. Digo, al capítulo 3, versículo 8. Al mismo. Vamos a ir viendo las diferentes palabras que vemos aquí, de las cuales debemos de despojarnos, de las cuales debemos, pues, arrojarlas, quitarlas, con la ayuda de Dios, claro. Ahí hay un enojo, ¿verdad? Ahí habla del enojo. En el griego, hermanos, es agitación, más que nada agitación violenta de los sentimientos. Ira que se expresa violentamente. Pues todo va a lo mismo, ¿verdad? A hacer mal. Y esto, pues sabemos que cuando uno lo pone en práctica, no es fácil. No es fácil, déjenme decirle que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Fíjese, la palabra de Dios nos enseña que la blanda, ¿quién se sabe Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? O sea que cuando usted mire a alguien que esté enojado y que esté gritando, pues usted bájele al volumen y déjelo que grite, porque si usted se pone en el mismo lugar, ¿qué va a pasar? Pues se va a prender la mecha, ¿verdad? Como decía el hermano la última vez, que mecha larga, mecha corta y algunos. Pero ahí vemos, en la traducción lenguaje actual dice: la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comencé a poner esto en práctica en mi vida personal, en mi trabajo. Y pues algo que viví o que he vivido es que salía regañado por los dos lados. Llegaba el patrón y me regañaba, porque así era él. Él regañaba de cualquier cosa en el último trabajo que tuve. No en este, sino en el anterior. Llegaba y me daba una regañada, a veces sin razón, pero yo lo dejaba. Y cuando se iba, seguía la regañada del compañero que trabajábamos juntos. Decía: yo no sé por qué te dejas. No te dejes. Yo, si fuera tú, ya le hubiera aventado el trabajo. Y no, me daba una regañada fuerte ya. Sí, los dos, salía regañado por los dos lados. Pero yo estaba poniendo en práctica, ¿verdad? Sobre esa palabra blanda, esa palabra que no enciende, que no es áspera, ¿verdad? No es fácil, pero uno debe de hacer eso conforme nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso debemos de ponerlo en práctica.
Y por cierto, él sí aventó el trabajo de esa manera. Él sí se fue así. No se fue, no se despidió bien. Recuerdo que esa tarde, pues, era una persona enojona, ¿verdad? Dicen, como dicen, de carácter. Ni a Dios dijo. Salió patinando, ¿no? Recuerdo esa ocasión. Y yo estaba preocupado por él. Porque se enojó tanto que aventó el casco, aventó el chaleco y aventó todo por algo que no tenía razón. Salió quemando llanta. Y de ratito, ¿verdad? De rato escuché yo los bomberos. Yo estaba orando por él. Y ya estaba preocupado yo que no haya sido él. Le marcaba el teléfono y no me contestaba. Y pues sí me apuré, ¿verdad? Me contestó como a la semana. Le digo, venga, lo estamos esperando. El trabajo, pues aquí lo tiene. Y dijo, ¿saben lo que me gustó? Porque yo llegaba, ¿verdad? Yo llegaba al trabajo y hablaba con él y le compartía la palabra de Dios. Pero él se molestaba. Me decía que no le compartiera. Dijo, ya deja a Dios en paz, me decía. Pero lo curioso es de que me pedía oración. Ora por mí. Y luego me quedaba pensando. Digo, ¿cómo está eso? No quiere que le hable de Dios, pero sí quiere que ore por usted. Y yo, es que cuando uno escucha alabanzas, hermano, uno se goza, ¿verdad? O se recuerda de algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, se me venía a la mente donde nos dice ahí en Salmos que todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces llegaba yo y lo encontraba ahí. Y luego le digo, hey, dice la palabra de Dios que todo... ¿Está respirando? No, sí. Ah, bueno. Pues la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Dios, alabe al Señor. Y luego se me quedaba viendo. Pero cuando se fue, que después hablamos, ¿sabe qué me dijo? Y estaba otro compañero ahí escuchando. Porque lo puse en la bocina. Cuando me contestó, pues nos dio gusto. No me contestaba. Dijo, déjame, yo tengo mis propios problemas. Dice, tú sigue adelante. Sigue lo que estás. Sigue yendo a la iglesia. Y dije, ok. Y el que estaba a un lado hasta se quedó. Porque los dos estaban en contra de mí. Y ahí él reconoció que estaba bien. Sigue yendo, tú estás bien, tú sigue yendo a la iglesia. Dice, pero ya no voy a regresar. Dije, bueno. Nomás quería hablar con él y quedar bien. Pero sí, ¿verdad? La palabra blanda quita la ira, hermano. Es de que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Para ser obediente al Señor más que nada, ¿verdad? Porque eso nos lo manda el Señor, ¿verdad? Y se me venía a la mente que hay dichos, ¿verdad? Hay dichos, pues, vulgares, ¿verdad? Pero hay este dicho que dice, que he escuchado, que dice, es mejor que haya un loco y no dos, ¿verdad? Y es cierto, a veces sí, pues sí tiene sentido, ¿no? Porque si no, van a estar dos allí que no se miran muy bien. Pero también hay otro que dice, es mejor que digan que corrió y no que aquí quedó, ¿verdad? También ese es otro. Pero mejor regresemos al mismo capítulo, hermanos. Ahí mismo donde dice malicia, en griego es el deseo, hermanos, de lastimar a otra persona. La malicia, esa palabra que vemos ahí, malicia. En griego, la palabra en griego es kakia. Kakia. Esta palabra significa malicia o mala voluntad. La persona maliciosa está motivada a lastimar a la otra persona. Fíjense, yo estaba viendo todos estos versículos pues desde ahí más que nada, desde el versículo 5 de ese capítulo, y miraba todo lo que menciona ahí. Es una lista grande de todas estas palabras que nos muestra aquí. Y aquí vemos también que nos menciona blasfemia. También la Biblia nos enseña que no blasfeme uno contra el Espíritu, ¿verdad? Porque eso no hay perdón, dice la palabra de Dios. Pero aquí la blasfemia tiene que ver con el propósito de dañar la reputación de otra persona, ¿verdad? Más que nada de hacerle mal a la otra persona, hacerla ver mal, hablar mal de ella por algo sin razón. Entonces, aquí dice, quítense, alojen, desechen todas estas cosas, blasfemia.
Y eso es lo que quiere decir más que nada. Que no levantemos algún falso a la otra persona, ¿verdad? Que para simplemente ponerla al mal, o sea, dando un mal testimonio. Ahí donde dice en ese mismo versículo, dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Pues esas están bien fáciles, ¿verdad?, de entender. Las palabras deshonestas es comunicación sucia, hablar obscenidades, maldiciones. Esto más que nada habla de un mal hablar, ¿verdad? Un lenguaje vulgar, palabras ofensivas. Y hermanos, no sé si usted ha experimentado en su caminar con Cristo. Antes, estas palabras deshonestas se nos hacían muy normal, ¿verdad? Porque nosotros vivíamos así. Yo así vivía, estaba yo impuesto a escucharlas, ¿verdad? Se me hacía normal de que donde quiera se mencionaban. Pero hoy no. Hoy se siente uno incómodo. No sé si le ha pasado eso. De que cuando escuchas a las personas cómo se desahogan o cómo se expresan, dice uno, ay, qué feo se escucha. Y uno dice, pues así me escuchaba yo, ¿verdad? Y sí, es cierto, eso es real. Pues aquí dice la palabra de Dios que desechemos eso, hermanos. Las palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? De estar, pues, diciendo maldiciones o estar diciendo cosas que pues no edifican. Sabemos que eso pues no es bueno. Ahí en el versículo 9, hermanos, dice, no mintáis. Dice, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, no mintáis, ¿verdad? En el texto aparece como una orden muy fuerte, hermanos. Literalmente, paren de mentirse unos a otros. O sea, no practiquen la mentira. Y los hermanos o creyentes de Colosas en aquel tiempo, hermanos, pues ellos habían traído esto a su nueva vida, ¿verdad? O sea, todavía lo venían arrastrando. Ellos creían que era muy normal. Al igual que nosotros, cuando vinimos a la palabra y decimos que ninguna palabra incorrompida, ¿verdad?, salga de vuestra boca, sino la buena, para la buena edificación. Y todo lo que aprende uno dice, y Dios a uno lo va renovando, lo va santificando. Se va uno transformando en mejor persona con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues ellos habían traído esto a su nueva vida. Por eso es que el apóstol Pablo les recuerda, ya que se han despojado o quitado de sí mismos, porque eso ya lo vimos en los otros versículos, pues eso ya no viene a la nueva vida, ¿verdad? Eso ya quedó atrás. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, dejen la mentira. Y en la palabra de Dios, pues sabemos quién nos muestra la Biblia de quién es el padre de mentira. El enemigo, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero ahí en Juan 8, en el versículo 44, nos dice que Él es el padre de la mentira, porque no hay verdad en Él. Porque siempre ha habido mentira, o sea, no hay verdad en Él, o sea, es padre de mentira, el cual muchos practican ese tipo de mentira. Y en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, hay muchísimos versículos que nos habla sobre no mentir, de no dar falso testimonio. Y ese es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, no vayan ahí, pero después lo leen. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? O sea, no le eches mentiras a tu prójimo. Entonces, pero aquí sí quisiera que me acompañen. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, es una de las 6 cosas que aborrece Jehová, la mentira. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Proverbios capítulo 6. Vamos a leer del 16 al 19 para ver esas cosas que nos menciona aquí, ¿verdad? De que aborrece el Señor. Y entre ellas, pues está la mentira, ¿verdad? Proverbios capítulo 6,
versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, el testigo falso que habla, ¿qué, hermanos? Mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí vemos las cosas que aborrece el Señor, ¿verdad? Las cosas que no debemos de hacer. Y dice el apóstol Pablo: ustedes desechen todo eso, despójense de eso. Ustedes ya se han revestido del nuevo hombre, ¿verdad? Se han revestido de la nueva criatura, regenerado, como le podamos llamar. En Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros, ¿verdad? Desechando la mentira, dice ese versículo. Y sabemos que la mentira, hablábamos mi señora, mi hija y yo durante la semana. La mentira es fea, hermanos. Es fea porque pues no puede confiar uno en nadie, ¿verdad? En el trabajo a un señor le dicen 50 y 50, 50-50, ¿verdad? Porque 50 de lo que habla es verdad, pero los otros 50 es mentira. Entonces uno no sabe cuándo le está diciendo la verdad o cuándo le está diciendo mentira. Y se queda uno como, pues, si creer o no creer. Pues entonces así también en nuestro matrimonio, ¿verdad? Nosotros debemos de ser honestos, ¿verdad? No debe de haber mentira porque eso es feo. No poder confiar. No poder confiar con quien duerme, ¿verdad? Entonces, no debe de haber mentira. La mentira es fea y fíjese, todo esto viene del corazón. Los fariseos, los escribas, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Ellos querían que se lavaran las manos y si ya se sentaron. Todo aquel que no se lavaba las manos no podía comer. Esa era una tradición de ellos, ¿verdad? Que ellos pusieron una ley entre ellos. Entonces estaban cuidando a los discípulos. Y dicen: bueno, pues ¿estos qué? ¿Por qué no se lavan las manos? Yo me imagino que ya todos las traían lavadas. Pero Jesús les dice algo bien importante. Y claro, a cada uno de nosotros también, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice que comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Las cosas que salen del corazón, esas sí son las que contaminan al hombre. Y todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios que no debemos de hacer es lo que sale de adentro del corazón. En Jeremías, no vamos a ir ahí porque vamos a ir primero a Marcos para ver un poquito sobre eso, pero este versículo se los quiero compartir. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta ahí: ¿quién lo conocerá? Pues Dios, ¿verdad? Dios lo conoce. A veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero Dios sí nos conoce. Él conoce cómo está su corazón y cómo está mi corazón. Vamos allí a Marcos, hermanos, lo que les contesta nuestro Señor Jesucristo en Marcos, capítulo 7. Vamos a leer 3 versículos nomás. Marcos, capítulo 7 del 20 al 23. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Están ahí, hermanos? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice aquí. El 21 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué salen? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El 22, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, dice, y la insensatez. Dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ¿verdad? Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale, no lo que entra, ni tampoco si se lava las manos o no se las lava. Entonces el apóstol Pablo les dice ahí en el capítulo 3, versículo 10, donde vamos a seguir, dice revestíos. Revestíos, hermanos. Nosotros, tal y como somos, hermanos, tal y como estamos, debemos de venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser, pues, ser como somos, ¿verdad? Como estamos. Si hay algo el cual está en nuestra vida o estamos teniendo alguna batalla, ¿verdad? O un mal pensamiento, les quiero compartir este versículo, hermanos. Este versículo está en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, antes de ir ahí, no quisiera llevarme este versículo sin compartírselos, porque este versículo ha ayudado en mi vida, lo ha aplicado en mi vida, y yo quisiera compartírselos a ustedes. Está en 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 3, el 4 y el 5. ¿Están ahí, hermano? ¿Alguien lo gusta leer? Lea el 3, el 4 y el 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo, ¿verdad? Fíjese cómo dice en esta traducción, Nueva Versión Internacional, en ese versículo 3, 4 y 5. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como hace el mundo. El 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo, ¿verdad? Ahí está la clave de cautivar ese pensamiento y entregárselo a Dios, ¿verdad? No tenerlo ahí o trabajarlo ahí. Si sabemos que no es un pensamiento bueno, pues simplemente decirle, Dios, yo no lo quiero. Te doy el control a ti, el control de ese pensamiento, el control de mi vida. Y Dios la va a ayudar, ¿verdad? Dios va a ayudar la va a ayudar a usted y a mí. A mí me ha ayudado. Porque ¿quién no batalla con los pensamientos? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos batallamos. Vamos a ir a regresar, hermanos, a Colosenses. Vamos en el versículo 10. Dice el versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Dice, ahí me regreso un poquito, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó a usted? Dios, ¿verdad? Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí donde dice, revestidos del nuevo, viene siendo la nueva persona, ¿verdad? Que creían, refiriéndose a los colosenses, el apóstol Pablo, las nuevas personas, se va renovando a la imagen de quien lo creó, ¿verdad? Se va uno renovando. Es un proceso constante, hermanos. Esto es algo que
le llamamos proceso de la santificación, ¿verdad? Nos vamos renovando, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos conociendo más a Dios. Se nos va renovando nuestra mente, ¿verdad? Nos va quitando cosas que no le agradan a Él. Cuando nosotros le damos el control de nuestra vida, ¿verdad? Él, a través de la relación que tenemos con Él, pues Él nos ayuda, ¿verdad? Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto se refiere, hermanos, más que nada al conocimiento de la persona en Cristo Jesús, ¿verdad? En oposición del falso conocimiento de los falsos maestros, porque estos falsos maestros, ellos se iban por la inteligencia, ellos creían que los inteligentes eran los que estaban o eran más santos, pero no, qué bueno que no es por la inteligencia, ¿verdad? Porque yo ahí no lo haría, pero esto es lo que ellos creían, ¿verdad? Que ellos se creían muy, muy inteligentes. Entonces todo aquel que acepta al Señor, sabemos que Dios nos va quitando cosas, ¿verdad? Y por eso es que somos cristianos, ¿verdad? Porque nosotros imitamos a Cristo, ¿verdad? Por eso les llamaron cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque actuaban, hablaban como Cristo, ¿verdad? Y nosotros es lo que debemos de hacer. El despojarse, hermanos, o desvestirse es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Nos pone este ejemplo, como cuando uno trae la ropa sucia, se la quita y la arroja, ¿verdad? Pues así nosotros, esa vieja vida, pues queda allá cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurre cuando nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador, cuando nosotros le pedimos perdón. En ese momento es cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros somos ya pues regenerados, sellados por medio del Espíritu Santo. Pero sabemos que constantemente pues luchamos, ¿verdad? Con cosas. Hay cosas que se nos van pegando en el mundo. En el mundo hay tanta maldad, en el mundo hay tanto pecado, que conforme pues está uno viviendo aquí, se ensucia de pecado, ¿verdad? Hay cosas que ya cuando acuerda uno dice, no, esto no es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Con aquellas cosas que se nos pegan en nuestra nueva vida, en nuestra nueva ropa, ¿verdad? En el versículo 11, hermanos, dice, ahí mismo dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos, ¿verdad? O sea que Él es todo en nosotros y Él es todo en todo, ¿verdad? Aquí en este versículo dice dónde, en la primera palabra dice dónde, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera, donde en cuyo estado de vida en la nueva en Cristo no hay, hermanos, y no puede haber, no puede existir, eso es a lo que se refiere, diferencias entre judío o griego, ¿verdad? Y sabemos por medio de la palabra de Dios, los judíos ¿amaban a los gentiles, hermanos? No. ¿A los samaritanos? Tampoco. Menos, ¿verdad? Eran despreciados. No los querían. Pero nuestro Señor Jesús, y aquí habla de estos bárbaros. Fíjese, aquí menciona a los bárbaros. Y bárbaros, hermanos, aquí más que nada es una forma de llamar a los que no sabían hablar bien. Estos eran estos bárbaros. No hablaban bien y eran ignorantes. Esto lo encuentran en un diccionario bíblico, lo que viene siendo, a lo que se refiere más que nada. Entonces los escitas, como menciona allí, era este tipo de personas más bajo entre los bárbaros. O sea que no hablaban bien y aparte pues eran pobres, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él es en todo y en todo. Cristo destruyó todas las diferencias, hermanos, ¿verdad? Todo. O sea, ya somos nosotros uno en Cristo.
ya somos familia. Cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, ya de diferentes lugares, aquí ya vemos de diferentes lugares, pero somos un cuerpo en Cristo. Entonces en aquel tiempo, estos pues eran pecadores al igual que nosotros. Los judíos no los querían aceptar. Había esa división, que el tipo de vida. Y fíjese, si nos vamos así, hermanos, de que uno habla bien, o el otro tiene estudio, el otro tiene dinero y el otro tiene dinero, pues estábamos acabados, ¿verdad? Por eso Jesucristo viene y rompe, o sea, con esas indiferencias. Somos uno en Él, ¿verdad? Y esto me recordaba, por ejemplo, allá en el rancho. En el rancho nosotros no queríamos que otros vinieran al rancho. No sé si eso, éramos celosos del rancho. Y nosotros no podíamos ir a otro rancho porque nos correteaban. También, pues así los judíos, yo me imagino que ellos nomás dicen, nomás nosotros aquí rifamos, ¿no? Pero no, dice el apóstol Pablo, dice, no, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, ya no hay excita, como dice allí, o circuncisión o incircuncisión, sino no, ya somos todo en Cristo. Cristo está en todos. Él pues derribó todo eso, ¿verdad? Todo eso que nos dividía. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar aquí en ese versículo 11 del capítulo 3, ¿verdad? Aquí vamos a terminar. Y no sé, ¿verdad? No sé usted cómo venga esta noche, ¿verdad? Si está pues batallando con algo en su vida, algún problema o no sé, según su situación, Dios la conoce. Pues vamos a entregársela a nuestro Señor, ¿verdad? Y a veces hay pecado en cual nosotros estamos batallando. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros, hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se contristece cuando nosotros hacemos algo individuo, ¿verdad? Dice, no contristéis al Espíritu, el cual mora en nosotros. Pero también nos dice la palabra de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues ahí en esta noche vamos a hacer una oración y a cantar la última alabanza y nos despedimos así, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor porque Él pues nos ha quitado muchas cosas, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir. Todas esas cosas que menciona ahí pues es pecado, hermanos. Todo lo que menciona ahí que debemos de despojarnos, debemos de pues arrojar y entregárselas a Dios, ¿verdad? Entregárselas como dice ahí, en obediencia a nuestro Señor. Y yo cuando miraba todo eso, digo, wow, cómo Dios es tan bueno, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, que de dónde nos sacó, ¿verdad? De ese lodo cenagoso, de esa basura, ¿verdad? De todo lo que había en nuestra vida que para nosotros era muy normal. Pero sabemos que no. Eso no es lo que es lo que el mundo vive, es la corriente del mundo que vive hoy en día. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y vemos, wow, gloria a Dios. Dios a mí ya me ha quitado muchas cosas, ¿verdad? Pero todavía necesito que me quite otras cosas, ¿verdad? Y me imagino que a usted también, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Entonces vamos a hacer una oración y entregarle, pues cada quien sus cosas, ¿verdad? Que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por esta hermosa noche, por este hermoso tiempo que tuvimos aquí en tu presencia. Gracias por tu bendita palabra, porque sabemos que tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es la que nos va transformando y nos va madurando, siendo maduros en el crecimiento espiritual. Tu palabra dice que pues que si alguno pecare, nosotros te tenemos como abogado y tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En esta noche, Señor, te pedimos que tú escudriñes nuestro corazón y nos muestres, Señor, en qué condiciones está nuestra vida, qué es lo que hay adentro de nuestro corazón, si hay este tipo de cosas que tú mencionas, mentira o
o blasfemia, o maldad, malicia, todo lo que hay en tu palabra, Señor, que nos hace mal, que no te agrada. Si hay cosas las cuales están ahí, Señor, te las entregamos en esta noche. Nosotros las llevamos cautivas a la obediencia a Cristo y nosotros no las queremos, Señor. Nosotros te damos el control de nuestra vida. Que seas tú siempre, Señor, el que nos vaya pues santificando, Señor, que vayas transformándonos, Señor, a ser mejores padres, mejores madres, mejor hermano, mejor hermana, primo, prima, o en pocas palabras, mejor persona agradable a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a poner lo que aprendemos, lo que escuchamos de ti, de tu palabra, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Que cuando salgamos de aquí, Señor, que vayamos siempre pues en eso en mente, Señor, que nosotros te pertenecemos a ti y tú nos has hecho santos para tu uso, para honrarte, para glorificarte, para llevar tu palabra, para pues ser un instrumento en tus manos, Señor. Nosotros estamos dispuestos. Úsanos para gloria y honra tuya. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor. Cuídanos en el camino. Ayúdanos a meditar esta noche en tu hermosa palabra, que podamos meditar en ella, Señor. Es tan hermoso cuando nosotros estamos meditando en tu palabra. Tú nos llenas de gozo, tú nos llenas de fortaleza y sabemos que tú eres real, Señor, porque el cambio que hay en nuestra vida, sabemos que solamente tú lo haces, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, estamos perdidos sin ti, Señor. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.